Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. El horno microondas es hoy un electrodoméstico habitual en millones de hogares alrededor del mundo. Calienta alimentos en cuestión de segundos y ha transformado la forma en que cocinamos y entendemos la alimentación rápida. Sin embargo, su origen no está en la cocina, sino en la investigación militar durante uno de los periodos más turbulentos del siglo XX. Fue un ingeniero de radares quien, por accidente, descubrió el principio que haría posible esta tecnología que hoy damos por sentada. El protagonista de esta historia es Percy Spencer, un ingeniero autodidacta estadounidense que trabajaba para la empresa Raytheon durante la Segunda Guerra Mundial. Spencer había crecido en un entorno humilde y, sin formación universitaria formal, aprendió por sí mismo electricidad e ingeniería. Gracias a su talento, llegó a ser considerado uno de los expertos más reconocidos en magnetrones, unos dispositivos capaces de generar ondas de radio de alta frecuencia. Estos componentes eran esenciales para los radares que permitieron a los aliados detectar aviones enemigos y cambiar el rumbo de la guerra. Un día de 1945, mientras trabajaba junto a un magnetrón en funcionamiento, Spencer notó algo extraño. Una barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido rápidamente. Intrigado, decidió experimentar. Colocó algunos granos de maíz cerca del aparato y observó cómo estallaban en forma de palomitas. Posteriormente, al probar con un huevo, vio cómo éste explotaba debido a la rápida acumulación de calor en su interior. Estas observaciones despertaron en él la certeza de que estaba ante algo más que una simple curiosidad. Había descubierto que las microondas podían calentar alimentos de manera rápida y eficiente. Spencer no era un científico de laboratorio convencional, sino un ingeniero práctico acostumbrado a ensayar y aprender de la experiencia. Esa mentalidad le permitió interpretar lo que había sucedido y dar un salto conceptual que otros quizás habrían pasado por alto. Spencer no se conformó con la anécdota. Convencido del potencial de lo que había descubierto, ideó un contenedor metálico cerrado que permitía dirigir las ondas hacia los alimentos, logrando que se calentaran de forma uniforme y segura. Con esto creó el primer prototipo de horno microondas. Raytheon, la empresa para la que trabajaba, comprendió de inmediato el valor del hallazgo y patentó la idea en 1945. Ese fue el punto de partida de una nueva industria que cambiaría la cocina moderna. Este primer prototipo, aunque rudimentario, ya contenía la esencia de la tecnología que conocemos hoy: un magnetrón generando microondas, un espacio metálico donde esas ondas se reflejaban y un alimento colocado dentro que absorbía la energía y, evidentemente, se calentaba. La simplicidad del principio contrastaba con el impacto que tendría en la vida cotidiana. El primer modelo comercial, conocido como Radaranch, apareció en 1947. Era una máquina gigantesca comparada con los hornos actuales. Medía casi 2 metros de altura, pesaba más de 300 kilos y requería un sistema de enfriamiento por agua. Además, su precio era tan elevado que lo hacía inaccesible para la mayoría de la población. Por esa razón, su uso inicial se concentró en ámbitos profesionales, restaurantes, hospitales, barcos, donde la rapidez para servir alimentos era una ventaja importante. Durante las décadas siguientes, los ingenieros se centraron en reducir el tamaño y el coste de producción. Fue en los años 60 cuando comenzaron a desarrollarse modelos más pequeños, aunque aún caros, y en los 70 los precios descendieron lo suficiente como para que las familias empezaran a incorporarlos en sus hogares. La verdadera explosión se produjo en la década de 1980, cuando el microondas se convirtió en un electrodoméstico masivo en gran parte del mundo. En paralelo, la industria alimentaria detectó la oportunidad y desarrolló toda una gama de productos diseñados para cocinarse directamente en el microondas: comidas congeladas, envases resistentes al calor y recetas adaptadas a tiempos de cocción mucho más cortos que hornos tradicionales. La llegada del microondas revolucionó pues la cocina doméstica. Permitió reducir drásticamente el tiempo de preparación de comidas, cambió la forma de conservar alimentos y abrió la puerta a toda una industria de comidas precocinadas adaptadas especialmente, como decíamos, para este tipo de hornos. También transformó hábitos sociales: cenas rápidas frente al televisor, almuerzos en la oficina calentados en minutos, estudiantes que podían preparar algo sencillo sin necesidad de fogones y una nueva relación con la inmediatez
en la cocina. Este impacto fue tal que incluso surgieron debates sobre sus efectos en la salud y la calidad nutricional de los alimentos. Con el tiempo, múltiples estudios confirmaron que el microondas no era peligroso en sí mismo siempre que se usara correctamente y que incluso podía preservar mejor algunos nutrientes debido a la rapidez con la que calienta. En lugar de degradar los alimentos, muchas veces los exponía menos tiempo al calor, con lo cual las vitaminas y minerales sensibles tenían más posibilidades de conservarse. La cultura popular también lo adoptó como símbolo de modernidad. En los años 80 y 90, tener un microondas en casa era un signo de progreso y de adaptación a un estilo de vida cada vez más rápido. Programas de televisión y manuales de cocina comenzaron a ofrecer recetas específicas para microondas, demostrando que no solo servía para recalentar, sino también para cocinar platos completos. El microondas es un ejemplo clásico de serendipia en la historia de la ciencia y la tecnología, un descubrimiento valioso realizado por accidente. Percy Spencer no estaba buscando una nueva forma de cocinar, sino perfeccionando un dispositivo militar. Sin embargo, su capacidad de observación y su intuición científica le permitieron convertir un hallazgo inesperado en una de las innovaciones más prácticas del siglo XX. Spencer llegó a registrar más de 300 patentes en su carrera, pero ninguna alcanzó la repercusión mundial del horno microondas. Su vida es un recordatorio de cómo la curiosidad y la atención a los detalles pueden marcar la diferencia entre pasar por alto un fenómeno y transformarlo en una revolución tecnológica. El hecho de que Spencer viniera de un origen humilde refuerza aún más la importancia de su hallazgo. No era un académico de renombre, sino un hombre con determinación y una mirada atenta que supo ver en lo cotidiano un fenómeno extraordinario. Esa capacidad de unir experiencia práctica con intuición es lo que convirtió su descubrimiento en un invento capaz de cambiar la vida diaria de millones de personas. El origen secreto del microondas nos recuerda que muchos inventos trascendentales surgen de contextos inesperados. Lo que empezó como un efecto colateral de la investigación en radares militares terminó convirtiéndose en una herramienta cotidiana en los hogares de todo el mundo, también los nuestros. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.